Te adoramos por todas tus maravillas, Señor. Gracias porque tú, de acuerdo a tus riquezas en gloria, nos compartes bendiciones de tal manera que tu provisión como proveedor no hay otro como tú. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso, que podemos juntarnos para rendir pleitesía en adoración y alabanza para gloria tuya. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros de tal manera que fluya tu palabra para bendición de todos los que escuchan en cualquier lugar del planeta. Oh Señor, ninguno hay como tú, ni obras que igualen tus obras. Te adoramos, Señor. Damos honra y gloria a tu poderoso nombre. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Aleluya. En esta ocasión vamos a explicar sobre la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Por ejemplo, alguna introducción que tenemos ahí con mi esposa. A ver. ¿Qué es la Pascua? En la fiesta de Pascua se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo y miles de cristianos celebran la resurrección de Jesús, piedra angular de la fe que nos libera de la esclavitud del pecado y abre el camino a la vida eterna. Gloria al Señor. Eso es la Pascua. La Pascua tiene conexión. Por ejemplo, llamémosle plural, las Pascuas tienen conexión espiritual, tienen conexión física con la conmemoración de una salida de esclavitud para el pueblo hebreo. 400 años estuvieron en Egipto como familia y se multiplicaron tanto que después ya era una nación dentro de otra. Pero esa nación del pueblo hebreo, los nuevos monarcas que llegaron al extremo de tenerles envidia, porque a causa de que ellos servían al Dios vivo y los egipcios servían a diferentes imágenes e ídolos, tenían la idolatría siempre al máximo, ya que Egipto había sido fundado por uno de los hijos de Cam llamado Mizraim, primo de Nimrod, el que estableció el sistema de control sobre las demás. Hasta retó diciendo: hagámonos un nombre para que ni siquiera Dios pueda intervenir si sucede algún otro diluvio o algún otro desastre. Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Así se corrompió la generación nueva, el nuevo comienzo de la humanidad a través de Noé, de los cuales venimos todos. Damos alabanza al Señor, porque ya Dios había dicho a Abraham: la tierra que pisas
Un día será de tu descendencia, desde el extremo de uno de los mares hasta el otro. Gloria al nombre del Señor. Y ahí se la dio como promesa. Por eso se le llama la tierra de provisión, de promisión, la tierra prometida. Entonces, lo maravilloso que también le dijo: aunque tu descendencia un día acierta de causa hambruna y calamidad, se refugiarán en Egipto, porque ahí habrá abundancia. Dios acomoda los tiempos. Gloria a Dios, amén. De tal manera que Él conoce lo que sigue después de lo que sigue. Él conoce hasta ahorita y lo que sigue después de ahorita y después de aquel, después de mañana. Él conoce todo y ya lo dijo a través de los profetas, a través de Moisés y a través de Cristo y a través de los apóstoles. Sea el nombre glorificado del Padre Dios Todopoderoso. Entonces, lo maravilloso que le dijo: allí estarán 400 años tu raza, tu descendencia, pero de ahí yo los voy a visitar y los voy a sacar de ahí, y saldrán con muchas riquezas de ahí. Gloria a Dios. Y dijo de 400 años. Dios habló en el capítulo 11, 12 y 13 del Génesis. Ahí está lo que se llama la promesa, que en los tiempos de Dios se llama la cuarta dispensación. Gloria al nombre del Señor. La promesa de Dios. Aquello que prometió en el Edén cuando la familia falló, ahora iba a usar un hombre para que se cumpliese lo que Dios dijo. Porque todo lo que Dios dijo, no hay quien lo detenga ni lo quite. Lo que Dios dijo se va a efectuar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, allí estarán 400 años. Y después los sacaré de ahí y saldrán con grandes riquezas. Sí salieron con muchísimas riquezas cuando dejaron la esclavitud de Egipto, aunque fue 30 años más tarde, después de los 400 años, a causa de una torpeza que cometió Moisés, tratar de adelantarse a los tiempos de Dios, cuando hiere a un egipcio que era de los fuertes ingenieros de las pirámides, porque este abusaba de los parientes de Moisés, que para ese tiempo ya sabía que él era de raza hebrea, criado como uno de los futuros faraones, porque era muy preferido por Egipto y por el rey de su tiempo. Pero bendecimos a Dios, porque aún en las torpezas de aquellos que le sirvamos, Dios tiene manera de traer remedio a aquello, pero lo que Él dijo se cumplirá al pie de la letra. Gloria al Señor. Cuando se cumplió el tiempo y de que su hombre, el Moisés prometido como libertador, ya había madurado en otras áreas que estaba verde, entonces se le apareció en un arbolito que se llama zarza, así como el huizache, algo así, que no es frondoso, ni sirve para nada, ni para sombra. Sin embargo, él vio que ardía ese árbol y seguía como si nada. Dijo: esto no es natural. Y se acercó
Y Dios habló con él y le dijo: el clamor de mi pueblo ha llegado. Y para mí que ya estás listo, ya aprendiste paciencia. La palabra paciencia se utiliza en dos términos, es bilateral: paz en el corazón y ciencia en la mente. Paciencia. Bendigan al Señor. De manera que cuando su hombre estaba listo, Dios lo envía, capacitándolo, porque Dios, cuando nos acercamos a Él, nos capacita para tener algunas virtudes que son necesarias para que el mundo vea que el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, a quien servimos, nos capacita con poderes para que ninguna brujería, ni ninguna hechicería, ni ninguna cosa perversa del diablo nos afecte. Porque resulta que escrito está que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¡qué maravilla! Llega el tiempo, haciendo el Señor maravillas, señales frente a Faraón, para que se diese cuenta que Dios reprende y bendice. ¿Qué dije? Que bendice a los que se amparan debajo de su abrigo, y castiga al que tiene actitud perversa en contra de los que sirven al Señor. Alaben a Cristo. Gloria al Señor, amén. Entonces, lo maravilloso que cuando las plagas vinieron en los días de Moisés, producidas por el mismo Moisés, para dar señales de que Dios tiene en control las situaciones en el planeta, aún en las épocas difíciles, Dios tiene refugio y protección para los que se amparan bajo su abrigo. Por eso está escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es maravilloso entender todo esto. Pero lo lindo es que la fecha llegó en la que dijo, en el año 430 de la promesa que le dio el Señor a Abraham, según el capítulo 12 del Éxodo, por allá en el texto 40, en el año 430, ya Dios habla con Moisés y dice: ¿sabes qué, Moisés? Ya me cansé de Faraón. Primero que se siente molestado por alguna plaga, promete que los va a soltar y luego se endurece. Pero yo mismo, cuando veo que la gente no tiene criterio para mí, yo mismo les ayudo a que se endurezcan. Alabado sea el Señor. Cuando alguien se cauteriza su conciencia, el Señor ya interviene a su favor, lo deja que agarre la viada, pues es lo que quiere. Por eso no hay que salirnos de la avenida maravillosa que se llama el camino del Señor. Porque el camino del Señor, aleluya, escrito está en Oseas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Entonces el camino de Dios es para el que le gusta ser justo con los demás, no hacer injusticias, eso significa, ni tampoco permitir injusticias, porque permitir injusticias o hacer injusticias te pone en el mismo peligro
de que fracases en la senda. Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Entonces, gloria a Dios porque estamos en el camino del Señor. Número 2. Dios le advierte a Moisés: Moisés, ahí les voy a enviar la 10ª plaga, pero esta va con tanta dureza que va a tratar a los rebeldes con crueldad, más que ninguna vez de las otras 9 plagas, hasta el punto que se le morirá al rey su favorito hijo. Él nomás tenía uno, el rey de ese entonces, se llamaba Ramsés II, faraón. Hasta el punto que todos los primogénitos morirán. El rey tenía su primogénito y lo cuidaba como ángel de su guarda. Todo le concedía, todo le tenía. Era el futuro, ya era el príncipe, el futuro rey. Entre unos 10, 12 años, el muchachito, cuando le tocó. Eso con lo que Dios llama al hombre para que se humille, para que reconozca, para que se aparte del mal y se salve. Cuando la persona se endurece, aguas, que te puede venir un fracaso donde algo de lo que más estimas se te vaya, se te muera. Así trató Dios con los egipcios y les dijo: conserven corderitos en sus casas, no salgan esa noche, quédense hasta la medianoche, pero pongan sangre de los corderitos que matarán, pondrán la sangre en los dinteles de las puertas. Y donde haya esa señal de sangre de los corderitos, mi ángel no hará daño. Pero donde no esté la señal, muerte de los primogénitos. Desde el tatarabuelo, si fue primogénito, abuelo, papá, abuelo, bisabuelo, papá, hijo, nieto, todo fue millares de muchachitos primogénitos, porque era de todas edades, y hasta del ganado iba a haber esa pérdida. Aquel se le hizo fácil: ya sé, de todas maneras cuando venga otra plaga, nomás le pido a Moisés que me aliviane, y él lo hace. Así que se acostumbró a decirle sí a Dios, y después no cumplir. Aguas, porque escrito está en Proverbios 29:1: el hombre que reprendido endurezca su corazón, un día será quebrantado, hasta el punto de lo cual no habrá remedio para lo que le sucederá. Por eso, cuando Dios nos llama y nos avisa que mejor nos protejamos en Él, hay que hacerlo con prontitud. No tienen que decir amén, pero diga, después diga, o después diga, caray, o afirmativo diga, aquí estoy para arrimarme a ti, Señor. Dígalo. Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Tardo para la ira significa que cuando hagamos enojar a Dios,
ni por lo más peinadito que te pongas, ni por más que te arregles al espejo y digas, te mandó tu Señor, solos dándose boba. Aleluya. Eso se llama egolatría, que se adora solo. A Dios hay que arrimarnos con sencillez y humildad. Repito, a Dios hay que acercarnos con sencillez y humildad. Y el que hace eso, no lo echaré fuera, dice así. El que viene a mí, lo recibo y no lo echaré fuera. Gózate de que hay lugar en Dios para todos nosotros los humanos, atendiendo a su bendita llamada. Pero los justos andarán por mi camino, pero los rebeldes en ellos caerán. Nada con la rebeldía. Sí, con la disposición a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos ensalte cuando sea tiempo. Entonces, previenen los corderos y los matan y ponen la sangre. Llega la medianoche y todo el mundo está clamando, hay lágrimas, gritos de angustia por toda la nación egipcia. Pero los hebreos, en Gosén, donde tenían sus cabañas, pues eran los ganaderos del país. Los hebreos era su oficio, la ganadería, ovejas, vacas y caballos, todo eso. La bendición de eso es que ellos estaban libres con todo. Y Moisés dijo, cuando se toque el chofar, no sé si está el chofar aquí. Hoy no ha llegado. ¿No está? No. Si no, ahorita quisiera que le diera 3 toquillos. Pero ahí les va. Gloria a Dios. Eso significaba listos para salir, listos para dejar Egipto, listos para dejar la tierra para la cual sirvieron muchísimos años como esclavos. Ahora serían libres, y esa es la Pascua, la primera Pascua celebrada por el pueblo hebreo, celebrando que dejaban la esclavitud para disfrutar la libertad. Les digo una cosa, hay que preferir la libertad aunque sea en lo desierto, que la abundancia y los lujos y las pretensiones y las vanidades. Vale más una jaula, una prisión, que una jaula de oro. Digo, vale más la libertad en el desierto que una jaula de oro. Amén. Y eso celebraron los hebreos. El día que salieron de Egipto fue un 14 de abril. Ahí comenzó el calendario hebreo, el calendario de Dios para con su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y cada año celebraban. Pero cuando cumplen 50 días de haber salido de la esclavitud y ir disfrutando maravillas en el desierto, porque Dios es el proveedor, teniendo a Dios no nos falta nada, aunque estemos en el desierto. A su nombre. Lo maravilloso es que así sucedió. El día número 50 de la salida
de Egipto. El pueblo hebreo se abría el mar, más tarde está un lugar salado y tenían sed, se convirtió en agua dulce. Más adelante están 70 palmeras que estaban cargadas de dátiles que alcanzaron a comer aquellos millares de hebreos que salieron de la esclavitud y alcanzó para todos y sobró. Porque cuando Dios actúa, se multiplica todo y sobra. Así que es de sabios acercarse a Dios, porque con Dios no nos falta nada. Gloria al Señor. El día que llegaron al cerro del Sinaí, era una de las colinas montañosas. Fue el día número 50. Y ese es lo que tiene que ver en conexión Pascua con la llegada del poder del Espíritu Santo haciendo temblar el cerro donde se presentó Dios a Moisés para darle las tablas de la ley con el decálogo, los 10 ordenanzas, los 10 mandamientos. Alaben al Señor. Se le llaman principios inminentes al decálogo. Por lo maravilloso en eso, que allí cada año ellos celebraban, cada año, 2 fiestas. Una, la Pascua, el día que salieron. 2, el día que el Espíritu Santo descendió con la presencia de la voz de Dios, porque Él no se presentó corporalmente ante Moisés, porque a un ser celestial, sobre todo como el Padre, no hay ser humano que resista algo como es a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento están 5 versículos donde afirma que al Padre nadie lo vio jamás, sino que Cristo vino a revelárnoslo. Amén. Como salí de Él, hagan de cuenta que Él está en mí. Pero si Él está en mí, Él es Él y yo soy yo. Alabado sea el Señor. Amén. Lo maravilloso que Dios en teofanías se revela a nosotros los humanos, o sobre todo a Israel, con quien comenzó a través del Mesías, del Hijo de Dios, el cual Dios el Padre mandó a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido éramos la raza humana. Y Cristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Haces bien con haber rechazado la vida del pasado y oíste de Cristo y lo recibes. Gózate en Él y no lo abandones, porque eso es ruina para la vida del que se aleja de Dios. Es afirmar la ruina. De un modo o de otro no se la va a acabar con cosas que te lastimen, cosas que te lastimen de modo que nunca has sentido algo tan horrible en tu vida como lo que venga cuando es el azote, cuando se enoja Dios o lo hagamos enojar. Por eso está escrito: es lento para la ira y grande en misericordia. Pero habla de la ira o no. Alabado sea el Señor. Dios se enojó con Faraón hasta tal punto que le dice: saldrán de aquí y saldrán con riquezas. Les daban su oro, sus collares, sus peinetas, son las joyas de lo más valioso, con el fin de que ya se salieran, para que no se siguieran. Pensaban que iban a seguir muriendo los que quedaban.
aunque ya no fueran primogénitos. Váyanse de nosotros y sirvan a su Dios. Tengan, pero lárguense. Y salieron con abundancia. Por eso está escrito que Dios al hombre que se acerca para servirle, Dios le da sabiduría y trabajo con bendición para que tenga abundancia y lo disfrute con su familia. Está en Eclesiastés 2:26. Mas al que es avaro, le da también que trabaje, que haga, que amontone, para que un día todo eso les sea entregado a los que se acercan a Dios. Así que te toca hasta todo lo que el avaro amontona, un día será entregado a los que aman a Dios. ¿Verdad que todos los olivares, todos los viñedos, todos los sembradíos, las huertas y todo lo que había en las tierras de Canaán, verdad que Dios se los entregó más tarde a Josué para que le repartiera a las 12 tribus que salieron de la esclavitud? Dios les dio una patria con todo produciendo, porque Dios es grande en misericordia, y a los que se acercan a Él, todo lo que es de Dios se los pone a su alcance. Por eso en San Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Hermanos, a disfrutar las añadiduras. Bueno, si no dice amén, yo digo amén por ustedes, porque yo sí quiero disfrutar las bendiciones del Altísimo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esa es la Pascua judía. Una vez me sentí muy mal, porque una señora preguntó: hermano, ¿y qué es la Pascua? Y uno de los pastores ahí, con 30 años de estar pastoreando, ¿saben qué dijo? Era una Pascua hebrea que no tiene caso. Eso dijo. Ah, bárbaro. Y yo dije: este ya está con el diablo de plano. ¿Cómo que desprestigia que era una Pascua judía que no tiene caso para nosotros? Uy, aguas cuando no estén diciendo las verdades y que tú te las comas. La Pascua hebrea es la víspera de una Pascua que se llama la nuestra, la Pascua cristiana. Y según la víspera, si la víspera fue buena, el mero día es más maravilloso. Número 2, la Pascua cristiana. Mira lo que es. Una vez, el último de los profetas del Antiguo Testamento, aunque ya anduvo en el Nuevo, llamado Juan Bautista, dijo, estaba bautizando gente en el Jordán. De repente ve venir a un personaje entre los demás, uno allí con algunos 12, o a lo mejor otros cuantos que se acumularon entre ellos, y lo ve venir y para aquel Juan Bautista y dijo, ¿cómo dice, mira, en San Juan 1:19? San Juan capítulo 1 versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Juan sorprendido. Pero ¿por qué dice yo no le conocía? Eran primos. Ellas eran primas hermanas, María y Elizabeth, la madre de Juan Bautista. Pero resulta que el muchachito Juan, desde adolescente, después de 12 años, él se iba al desierto y allá tenía su relación con el Creador en sus plegarias, y allá se crió comiendo langostas y miel silvestre. Mientras la diferencia entre Jesús y Juan son 6 meses. Pues resulta que uno se crió en Nazaret y desde chico, y el otro, Juan, se crió, siempre le gustaba la soledad, el desierto, para tener sus devocionales. Fue muy consagrado a Dios desde su infancia, Juan. Cristo, sin embargo, era un muchachito entre muchos más en Nazaret. Así que no se conocía. Si en el comienzo una prima fue a visitar a su prima cuando nació uno o cuando nació Jesús, es natural que pudo haber sucedido, pero cuando llegan a cierta edad, uno se cría en un rumbo y el otro en Nazaret. Por eso dice, no lo conocía. Por ejemplo, hay sobrinos que yo tengo que los vi chiquillos, hasta los presenté, pero ahora ya se me presentan con 30 años, unos hombresotes que hasta digo, oye, cuando vaya a algún lugar peligroso, quiero que vayas conmigo como defensa propia. Aleluya. De que los veo tan grandotes que ni sé, hasta que me dicen quién es. Esa fue la razón, porque yo no le conocía, mas el que me envió me dijo, sobre quien vieres que el Espíritu Santo desciende y reposa sobre él, ¿verdad que reposó en él como paloma? Ese es. Así que yo les presento que este es el Hijo de Dios. Juan Bautista se encargó de introducirlo, diciendo, les dije que había de venir uno, pero no lo conocí hasta ahora, porque el que me envió me dio señales que deben estar en el que sí es. Yo vine primero, pero él es mayor que yo y primero que yo. Es el que dijo Juan, a mí me conviene menguar y a él crecer. Gloria al Señor. Entonces lo introdujo, pero mire cómo, Cordero de Dios. Sin duda que Jesús no sabía la misión que le esperaba al final. Ya se había dicho cuando lo presentaron. A María le dijo que una espada traspasaría su corazón cuando supiese lo que le iba a suceder a su hijo. Y todo lo guardaban en su corazón, no entendiendo los detalles. Pero viene la época del apóstol Pablo, cuando ya es un incondicional del Señor. Estos tampoco se conocieron acá en vida humana, porque cuando eran la diferencia entre 7 y 10 años entre Jesús y Saulo de Tarso.
Aleluya. Pero cuando Cristo se manifestó a Saulo de Tarso en el desierto, a través de una poderosa luz que no resistió, sus ojos no aguantaron. Tuvo que venir un siervo a orar por él para que recobrara la vista. Pero ya así lo privatizó el Señor para que se humillara. Aleluya. Eso es lo que sucedió. Y resulta que en ese caso Pablo le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús el Cristo está a la defensa de nosotros, sus seguidores. ¿Cuántos se gozan? Él nos defiende. Por eso es nuestro abogado a la diestra del Padre. Gloria al nombre del Señor. Entonces el mismo Pablo, mira lo que dice de Cristo, capítulo 5, 1 Corintios. Escuchen. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aleluya. Mira lo que dice Pablo. Cristo nuestra Pascua, la cual fue ofrecido por nosotros. Ya no fueron corderos como para los hebreos, la salida de la esclavitud de Egipto. Aleluya. Que tiene conexión. A los 50 días el Espíritu Santo descendió en el monte Sinaí, y ahí Dios habló en medio de fuego que descendía sobre el monte. Y ahora Pablo nos presenta a Cristo. Allá, cuando Cristo oyó el Cordero de Dios que quita el pecado, yo creo que él mismo pensó, dijo: ay, me espera gran tarea. Me presentaron como Cordero y él lo oyó y todavía no se bautizaba. A eso fue. Alaben al Señor. Pero lo introduce como el Cordero. Y Pablo mismo es quien más tarde se convirtió al Señor, cuando Cristo ya no vivía, ya había resucitado y se le manifestó como un resplandor en el cielo que brilla más que el sol. Y él dice: Cristo nuestra Pascua, al cual fue sacrificado por nosotros. Entonces, esta vez quise predicar esto antes de la cena, para que apreciemos y valoremos el participar en algo tan maravilloso. Y no nomás una cosa ceremonial y pom de carrera y ora y como si. No, esto es maravillosísimamente lindo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Cristo lo celebró. Y también tiene conexión la resurrección de Jesucristo, a que el Espíritu Santo descendió, donde había más de 120 entre los apóstoles, María, José, la familia, y a lo mejor los 70 de los que enviaba el Señor de dos en dos. Total que eran 120, porque a los que mandó para esperar la llegada del Espíritu Santo, el Señor: no salgan de Jerusalén hasta que yo ruegue al Padre y les mande a otro, al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el cual los llenará de poder. Aleluya. Y del día de la resurrección al día que el Espíritu Santo descendió,
son 50 días. Allá en la Pascua hebrea, 50 días de experiencias con el que los sacó de la esclavitud usando a Moisés, haciéndoles milagros y maravillas y todo. Y acá 50 días de experiencias los apóstoles y los cristianos primitivos. 50 días de experiencias con el resucitado. Cristo resucitó. Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo venció la muerte. Y del día que venció la muerte y les anduvo con ellos por 40 días, y luego los manda que se pongan en el aposento alto, mandó a más de 500, pero cuando el Espíritu descendió ya nomás había 120, pues ellos disfrutaron del potencial del Espíritu Santo, que también lenguas como de fuego fueron repartidas sobre cada uno de ellos. La resurrección de Cristo tiene conexión con el descenso del Espíritu Santo, que son 50 días de nuestros hermanos primitivos disfrutar de las caricias del que ya había vencido hasta la muerte. Ahora preparan los elementos para la Santa Cena mientras yo estoy leyendo esta escritura. Escuchen, Isaías 53. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente. Hasta ahí. Fue menospreciado y no le estimamos. Como raíz de tierra seca. Alguien sin atractivo lo pintan con una aureola acá, que así desde chiquito. No, el sufrimiento de familia humilde se la pasó los primeros 30 años cumpliendo con ir a la Pascua y a Pentecostés, dos fiestas entre las que se hacían en el año. Descenso del poder para darles las leyes, 50 días más tarde que salieron. Celebraban libertad y ya no somos esclavos. ¿Qué celebramos los cristianos? Libres del pecado. ¿Verdad que la muerte de Cristo se llama muerte sustitutiva? Es decir, ocupó nuestro lugar. Él sufrió para que nosotros gocemos. Él murió para que nosotros vivamos. Él nos amó hasta, pero en su tiempo, como raíz de tierra seca, sin atractivos. No era un muchachito elegante, no era un muchachito engreído o chiqueado. Era alguien obediente. Era alguien, una vez como a los 12 años, que era cuando iban a calificar los niños para verles su estatus y darles preferencia en la educación según sus habilidades. Bendito sea Dios. Es cuando cada año iban a la fiesta de la Pascua, la salida a la libertad después de ser esclavos. Cuando llega Cristo, eso fue 1500 años después,
que Moisés los sacó de Egipto. 1500 años más tarde estaba aquí el que sería el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, no nomás del pueblo hebreo. Esa Pascua hebrea es para ellos, pero esta era para el mundo entero. Ahora es salvación en Cristo para toda nación, tribu y lengua y raza. Por eso el Señor se construyó lo que se llama la gracia. A los que no merecíamos, Él nos hizo el favor de pagar el precio. Escuchen, pero no tuvo atractivos, lujos, humanidades. Era un muchachito, un niño, un adolescente. La única vez que tuvo visita de reyes es en su nacimiento. Después anduvo corriendo y lo protegían por lo que lo querían matar. Un perverso rey de Galilea llamado Herodes el Grande. Anduvo sin atractivo, como una raíz de tierra seca, dice la Escritura. Pero ese es el bueno. Ese es el que vale la pena recibir. Él es el que merece nuestra confianza. Él es el deseado de las gentes. Él es Silo, que significa el que había de llegar, porque sin Él no hay entrada al Padre. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Gloria al nombre del Señor. Quise dar palabra completa para que usted valore. Escuche lo que ahora continúa Isaías. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y quitará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Mira lo que le hizo por ti y por mí. Tres veces o mucho más diríamos: digno, digno, digno es el Cordero, de que le entreguemos nuestra vida y aceptemos su compañerismo, porque dijo que estará con nosotros. Con significa a favor, porque es abogado a favor nuestro a la diestra del Padre, pero Él pagó todo.
la culpa nuestra. Y a eso se le llama gracia. Por gracia sois salvos. Él construyó la gracia. Él hizo todo para que tú y yo seamos salvos y disfrutemos su caricia, su protección, su victoria aquí, comenzando en la tierra. Él promete, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo nos vendrá por añadidura. Amados, en cualquier rincón del planeta que me escuchan, lo más maravilloso que pudiéramos hacer como humanos es de rendirnos a Cristo y decirle gracias por haber muerto por mí, pagado el precio de mis maldades para que yo alcance salvación. Díganle en cualquier lugar que esté: yo te recibo, quiero servirte, gracias porque pagaste el precio para que yo tenga el derecho a la salvación y a la vida eterna. Amén.